Bien, entonces, al realizar este escaneo, cuando ya enseñemos e identifiquemos el tema del consumir de las sensaciones que hubo, claramente ya les podemos llevar a este punto de cómo es el tema de la multiplicación de los peces, ¿verdad? De los panes, y luego posteriormente cómo eso integrar a un nuevo conocimiento a nivel, incluso a nivel físico. En ese sentido, entonces, la otra es actividades de conexión. Estas actividades de conexión es diseñar actividades que ayuden a los niños a conectar nuevos conocimientos con sus experiencias personales. Después de contar la historia del buen samaritano, el maestro puede pedir a los niños que dibujen una situación en la que ayudaron a alguien, ¿sí? En la que ayudaron a alguien. Y otra vez es muy importante reconocer que el momento que hago el uso de la mano, especialmente está demostrado científicamente que el momento que el niño o la niña estimula sus manos, ¿verdad? Realiza algo, hay una conexión directa al sistema nervioso y por lo tanto al sistema corporal, a todo el sistema nervioso. Entonces, eso va a generar que la huella cognitiva, que es el nuevo conocimiento en su cerebro y en sí, en todo su cuerpo, se quede instaurado. Anteriormente, cuando yo les pedí que sientan, observen una escena y se miren comiendo algo agradable o desagradable, y luego les pedí que sientan, identificaron la emoción y posteriormente lo sintieron en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo, claramente esa es una huella cognitiva que se conecta con el sistema nervioso central, ya sea el sistema nervioso simpático, parasimpático, y se activa este evento, que incluso en algunos puntos puede considerarse como una memoria celular, que eso también se genera o relaciona, por ejemplo, con eventos traumáticos o con eventos muy agradables. Entonces, esto va a permitir entonces que después de contar esto, se dibuje o a su vez incluso, ¿verdad? Pues es lo mismo, puedes pedir que respiren profundamente, exhalen, después incluso de explicarles todo este tema de los panes sin levadura, incluso les puedo llevar a visualizarse en ese sentido, ¿no? Les puedo, incluso yo, por ejemplo, les puedo decir a los niños o les puedo llevarles el punto de que cierra tus ojos, respira profundamente y exhala. Y entonces les puedo crear esta imagen, ¿sí? Previamente, como ya saben lo que comieron, entonces puedo decir, te vas a imaginar que estás en una colina comiendo un pez, ¿sí? De preferencia, ¿cómo te gustaría el pez? Frito, estofado, y te voy a pedir que lo mires, estás comiendo este pez, ¿sí? Durante eso llevo a imaginar completamente, ¿no? Estás en la colina, en la grama, es un día 11, 12 del día, está asoleado pero no está quemando el sol, y estás sintiendo una brisa y estás justo con tu mejor ropa, estás con tu mejor traje, con tus zapatos favoritos, y estás sentado junto a tus dos mejores amigos, no, son más amigos, tres, cuatro amigos están juntos sentados justamente comiendo un pez. Sí, y tienes en tus piernas este pez, este plato con este pez comiendo, te siente muy rico, muy sabroso, degústalo, ¿cómo se siente comer este pez? Probablemente se siente muy agrado, placer, gusto, alegría. Ahora de tu mano derecha vas a observar, a tu lado derecho vas a observar un pan, observa ese pan, es realizado, está calientito, está suave, lo llevas a tu nariz, lo percibes, ¿sí? Al momento que lo percibes, te agrada, sientes que tu cuerpo se emociona. Y entonces puedo seguir llevándoles a qué parte del cuerpo y posteriormente decirles, de pronto tú y tus amigos se van a poner de pie y van a observar a unos 20 metros de ustedes mucha gente, cerca de 5,000 gentes, de igual manera comiendo, degustando como ustedes acaban de degustar, con la misma sensación física, con la misma sensación emocional, con el mismo entusiasmo y sintiendo cómo son bendecidos, sostenidos, alimentados por el propio Dios. Y vas a ver ahí en la mitad de toda esta gente a un personaje, a una persona, un hombre con túnica blanca, y está explicándoles mientras permite que coman esto, ¿no? Entonces, ya se quedan con esa información
Y luego les diría yo, ahora vas a observar a tu lado, del lado contrario donde estás, vas a observar a dos personas que recuerdas que reconoces que están necesitando de un apoyo, están necesitando de poder apoyar en algún tipo de alimentación o de apoyo conectando con el samaritano, buen samaritano, que necesitan. Entonces, observa a dos amigos tuyos o a dos familias de tu barrio que necesitan. Observa qué están necesitando. Y te voy a invitar a que te imagines que te acercas posiblemente con azúcar, panes de igual manera, otro alimento y les entregas a este niño o a esta niña, entrégale. Observa cómo le entregas, cómo responde esta niña o este niño, cómo te observa, cómo te recibe este azúcar, esta leche, estos panes, ¿verdad? ¿A qué se debe que te reciba con ese entusiasmo? Porque claramente quizás hoy sí va a poder comer. Entonces, mira la misma sonrisa, la misma entusiasmo, el mismo brillo de los ojos de esta niña, de este niño, que también tenían los 5,000 personas que están a tu lado, que son alimentados por Dios, por Jesús, por milagro de Jesús. Ahora, ¿cómo puedes observar que puedes hacer, tú puedes crear un milagro para otras personas? Quizás no con 5,000 panes, pero sí puedes con algo ahí muy cercano y seguir sintiendo o siendo ese medio por el cual otras personas siguen sintiendo esa alegría, ese gusto de sentir ese acto compasivo, solidario. Entonces, siente un ratito, te voy a invitar a que sientes, observas a esta niña, a este niño, cómo sonríen, y te voy a invitar a que sientas, ¿qué sientes al observar esto? ¿Qué sientes? Y hasta que el niño me pueda decir, incluso usted mismo puede decir, me siento feliz, alegre, me siento gozoso, siento paz, siento armonía. Entonces, claramente, y ahí yo puedo decir, justamente vas a observar hacia donde está Jesús y vas a decir gracias por este acto tan bonito, por vivir lo que Él vive y también vivir lo que los demás viven. Entonces, pedirles ahí un momento que se queden sintiendo un ratito eso, luego hacer una pequeña oración de gratitud, y luego ellos que respiren unas 2 veces más profundamente, salgan de esa escena con esa misma sensación, pidiéndoles que guarden esa sensación en el cuerpo, en qué parte del cuerpo, y se queden con eso, con esa huella cognitiva ahí, ya incrustada. Y entonces, eso va a permitir que incluso la PNL habla de un anclaje. Entonces, pero fíjense en cómo ahí podemos crear esto, a raíz después que dibujó posiblemente, o hizo otros juegos, pero esto va a permitir tener una experiencia a nivel espiritual. ¿Sí? Entonces, por eso es que va a ser muy importante, porque a raíz de eso, de lo que visualizó este niño, le permitimos visualizar, es una técnica que yo generalmente a veces uso, ¿verdad? Entonces, que uso generalmente en consulta o a veces en talleres. Entonces, con eso, luego le hago escribir cómo enseguida escribe o dibuja rápidamente lo que viste, lo que sentiste, y ahora qué vas a hacer con lo que acabas de sentir. Entonces, pues es la tarea, ¿no? Decirle, ¿en qué tiempo crees que puedes hacer realidad este sueño, esto que viste, esta visión? ¿Y en qué momento puedes cumplir con este acto? Que ya está en su mundo, ya está en su cuerpo, ya está en su emoción. Y entonces puedes ir en 2, 3 días, 4 días, 5 días, una semana, y luego pues observar qué pasó. Y luego seguir fortaleciendo ese acto y preguntarle cómo te sentiste, qué viste, de lo que tuviste a lo que hiciste, que fue igual, diferente o mejor. Entonces, eso va a generar en el niño una integración profunda. Recordemos que lo importante aquí es la experiencia, que sea a nivel cognitiva, de conocimiento, emocional, sentirlo, una decisión incluso a nivel ético, ¿verdad? Y espiritual, física, que todo sea integral y con eso el niño pueda claramente generar este tipo de conexiones que acabamos de explicar. Bien. Y justamente, continuando con lo anterior, llevar un punto de reflexión y discusión. Y sobre todo el tema de discusión se refiere al tema de las nuevas probabilidades, las nuevas, ¿qué otras probabilidades se puede realizar? Por ejemplo, conectando con el tema de los milagros, de los peces y los panes,
luego el samaritano, el poder brindar ese apoyo. Y también, hablando de la historia de David y Goliat, también podemos, cómo podemos enfrentar nuestros propios gigantes con la ayuda de Dios. Conectando con lo anterior, podría decir en ese sentido de que una vez que el niño o la niña logró hacer este acto, ¿verdad? Logró experimentarlo, que esa será la idea, después de haber realizado ese acto milagroso, digamos, de llevar esa leche, el pan y el azúcar. Luego generar de qué otras maneras podría las personas o la comunidad, como iglesia, hacer con otras personas. O a su vez, que otras personas que no necesariamente tengas que entregar algo, puedes entregar algo diferente, que no sea exactamente asuntos materiales. Y ahí puede venir el tema de un abrazo, una mirada. Entonces, sí, tengo un compañerito que llega todos los días atrasado, y realmente se sienta al final y está triste. Entonces, lo que puede hacer, crear un milagro de proveer este alimento, hablando de la vida y la vida eterna, puede decir al final que le pueda dar un abrazo, puede salir a jugar con él, etcétera, etcétera. Entonces, que comience a experimentarse estos niveles a nivel espiritual, pero que también que se conviertan en actos y que posteriormente eso como queda guardado, como expliqué, en la huella cognitiva, en el cuerpo en sí, en la emoción, en, la, en todo este proceso, posteriormente sus actos van a ser en ese sentido de poder repetirlos en otras áreas que tranquilamente lo va a comenzar a integrar. Esto, hablando de un ejemplo de aprendizaje significativo que podría apoyarnos mucho en este sentido, es por ejemplo el tema de la creación, hablando de Génesis 1. Un conocimiento previo va a ser que los niños ya saben que Dios es poderoso. ¿Sí? Eso va a ser un conocimiento previo. El organizador previo que vamos a trabajar, usarlo en este punto sería: Dios es tan poderoso que creó todo lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Y qué actividad dentro de esa actividad va a ser usar imágenes de la creación, cielo, tierra, animales, y pedir a los niños que las ordenen según el relato bíblico, hablando de la primera infancia? Y por último, la reflexión, preguntar qué es lo que más te gusta de la creación de Dios, cómo podemos cuidar lo que Él ha creado. Y sobre todo este punto es llevar a ese punto de acción, integrando todo esto, entendiendo incluso que si Dios, los niños saben que Dios es todopoderoso, el creador de todo lo que existimos. Dios es tan poderoso que creó nuestro alrededor. Y por último, las uso de imágenes y otro tipo de aspectos que puedan generar esta interacción. Al final va a ser muy importante que al final puedan experimentar que también ellos pueden cuidar la creación, pero también otros aspectos como también podemos crear. Nosotros también podemos crear a raíz, no quizás de la nada, pero sí podemos crear oportunidades. Podemos crear para otras personas también el honrar la creación. Entonces, esto va a ser muy importante de poder comprender, integrar en los ejemplos de aprendizaje significativo en la escuela dominical y sobre todo en este punto que en la reflexión, aparte de lo que les acabé de explicar, cómo se podría crear una nueva forma de poder integrar en el cuerpo, en la emoción, en el conocimiento, en la parte espiritual y también en el tema de aspectos éticos. Por ejemplo, el tema de la creación, aquí hay un tema muy ético, muy importante, ¿no? El hecho es que cómo podemos crear lo que Dios ha creado. Por ejemplo, un tema ético puede ser, incluso se los puede plantear a los niños en ese punto, es cuando tú botas basura en la calle, ¿de qué forma estás tú creando lo que Dios tiene para ti o para las personas? ¿Y de qué forma, o otra pregunta mucho más funcional podría ser el hecho de que tú tomes la basura y la botes en el tacho, que tomes la basura y lo botes en su tacho? ¿De qué forma estás contribuyendo al cuidado de la creación de Dios? ¿Y qué otra forma también? ¿Y de qué forma esa sería una forma de honrar a Dios y a la creación, ¿no? Entonces, eso va a generar estos cambios positivos
en los puntos éticos, sobre todo en esa parte, porque también el tema ético no solo tiene que ver en lo que comúnmente se conoce, que es robar, mentir, ¿no? También, por ejemplo, eso es un tema ético muy profundo en ese sentido. Especialmente los niños cuando a veces juegan con los animalitos, a veces los maltratan como una forma a veces de exteriorizar su enojo, su ira o su exploración del conocimiento. Entonces, integrar este tipo de experiencias donde sean preguntas que lleven a un acto de bendición, a un acto de espiritual, que como lo estoy preguntando en este momento. Entonces, en ese sentido, va a ser muy importante que nosotros lo vayamos observando, el conocimiento previo, como explicaba en su momento, el organizador previo, ¿verdad? La actividad, que va a ser muy importante, como hice el ejercicio nosotros de acá, y por último, la reflexión en las acciones. Pero recuerden, esto es muy importante que lo vuelvo a recalcar, que es muy importante que la parte física, donde se asiente el alma, el espíritu, quede grabado, quede interiorizado, y que a raíz de esa experiencia que acaba de tener en ese momento, le pueda generar y le pueda permitir repetirla. Pero recuerden esto, las memorias celulares son muy importantes. Recuerden que la memoria celular es la información, es la huella cognitiva, es esa sensación emocional, espiritual que queda grabado en diferentes partes del cuerpo. Por eso es que, hablando de esto, las emociones, digo, las enfermedades son producto de las emociones no resueltas y claramente se quedan en el cuerpo, ¿sí? E incluso las emociones, la parte de las enfermedades también son una forma de cómo se encuentra a nivel emocional y espiritual la persona y cómo esa parte que fue dolorosa, de esa experiencia que fue dolorosa y que generó emociones negativas, cómo se encuentran en el cuerpo y cómo a raíz de lo que está en el cuerpo se manifiestan en las emociones, que en las enfermedades. Y no solo eso, también en la forma como interactuamos. Por eso es que cuando vamos a abrazar a un niño, posiblemente hay niños que se rehúsan, o adultos, al contacto físico. En cambio, otros buscan el abrazo, ¿verdad? O en ciertas partes no crea ese contacto, porque claramente hay una huella. Entonces, cuando encontramos incluso algún tipo de huella en ese sentido, que genera al niño algún tipo de dolor, podemos crear recrear este ejemplo, por ejemplo, y cómo yo puedo cuidar, ¿sí?, de esta parte, si vengo con un lastimado o algún corte, luego llevar a este punto en el momento del acto de esta clase, cómo puedo usar ese espacio para poder crear incluso hasta ayudarle sanar y transitar esto, a crear una nueva forma de ver la vida o su cuerpo. Entonces, yo le diría, a raíz de este corte, ¿de qué manera puedes tú honrar la creación de Dios al cuidar este corte, ¿cierto? Entonces, puedes decir, voy a tomar la medicina, voy a ir al médico a que me siga curando, voy a estar pendiente de que me lleven a limpiar. Entonces, en esas formas, ¿no? Y como la próxima vez, también incluso pedirle o decirnos, si tú no puedes cuidar ciertas partes de ti, pero sientes que es necesario que alguien te apoye, pues ¿quién va a poder ayudarte? Papá, mamá o el maestro. Y especialmente ahí se puede trabajar mucho también con temas de incluso enseñar sobre lo que es el abuso, ¿no? Porque hoy por hoy tenemos muchos casos en ese sentido, bastante, de que a veces trabajar en ese sentido o de ocultarlo, no reconocerlo, pero en su cuerpo se observa, en su cuerpo se observa, en sus emociones se observa, en su mirada se observa que este niño está pasando por algún tipo de memoria celular que necesita ser trabajado y que la escuela dominical puede ser un momento muy adecuado cuando se logran integrar estas herramientas. Muy bien, hablando hablando también otro ejemplo del aprendizaje significativo, hicimos ahorita, vamos a ver otro, por ejemplo, otro aprendizaje significativo es el conocimiento previo. Los niños ya saben que Jesús enseñó sobre el amor al prójimo. Y el organizador previo sería que Jesús nos enseñó que debemos amar a todos, incluso a quienes son diferentes a nosotros. Sí, eso es lo que es lo previo, lo que se va a trabajar, lo que se va a querer generar el conocimiento, el aprendizaje, la integración, y la actividad, representar historias con títeres o disfraces
¿verdad? Los roleplay o los juegos, que va a ser muy importante, pero en ese sentido, ¿verdad? Trabajar en lo que explicaba en su momento y eh, nuevamente generar actividades que se integren como este trabajo a nivel espiritual. Y lo importante es que en el juego, lo importante es que en el momento que en los materiales que se use, sí o sí va a ser muy importante que el niño o la niña tenga la experiencia espiritual. Recuerden que la experiencia espiritual se integra de manera completa, no solamente en el conocimiento, no solamente que siente la emoción, sino que lleva esa parte espiritual. Y por eso es que una forma de integrar, nuevamente en este ejemplo al final, es cómo podemos ser como el buen samaritano en nuestra vida diaria, que ya hicimos un ejemplo mucho más detallado. Los beneficios del aprendizaje significativo. Una es la retención a largo plazo. Entonces está demostrado que cuando logramos conectar los conocimientos previos, las experiencias previas, con el conocimiento que vamos a trabajar, sí o sí se retienen de manera mucho mejor y que tienen un largo tiempo para poder recordarlo. Un ejemplo, por ejemplo, un niño que conecta la historia de Noé con la idea de obediencia a Dios, recordará la lección durante mucho más tiempo, ¿no? Entonces, va a ser muy, muy importante de estas historias que son muy significativas en las etapas tempranas que se les enseñe de una manera u otra, va a generar que la retención a largo plazo va a ser mucho más profundo, tanto del nuevo conocimiento como reforzar el conocimiento anterior. Transferencia de conocimientos es otro beneficio muy significativo en este proceso como un beneficio del aprendizaje significativo, donde los estudiantes pueden aplicar lo aprendido a nuevas situaciones. ¿Sí? Entonces, un niño que aprende sobre el perdón en la historia de José puede aplicarlo en sus relaciones personales. ¿Sí? Es incluso va a ser muy importante, y aquí es clave también en este punto, en la reflexión final, como parte de la evaluación, que los maestros puedan darse la oportunidad, e incluso uno por uno preguntar, pongamos, en este caso, ¿a quién vas a perdonar? Puedes ir a mi hermano, puedes ir a mi compañero de clases, o bueno, a quien sea. Pero va a ser muy importante que el maestro pueda decirle, muy bien, ¿cuándo lo piensas hacer? Y esta pregunta es súper importante para que se ejecute, se haga, porque esto va a permitir que también introducir, integrar el tema de las habilidades, el tema de la competencia, el tema de sentirse suficiente. ¿En qué sentido? Y la confianza en sí mismo. Porque al momento que le pregunto, ¿en qué tiempo lo vas a hacer? Entonces, si me dice hoy mismo, ok. Si me dice en 3 días, ¿ok? Si me dice no sé, al momento que me dice no sé, necesito llevarle a un punto donde me dé un tiempo máximo determinado, ¿sí? Es más, porque el niño puede ser un mes, pero ¿dónde vive tu amigo? Vive a la vuelta de mi casa, pero un mes. Va a ser muy distinto que diga, que a mi primo le voy a perdonar porque lo veo de aquí en un mes, va a ser diferente, ¿no? Pero aunque puede ser por el medio del teléfono, pero es entendible. Entonces, pero va a ser muy importante que se delimite el tiempo. ¿Para qué delimitar el tiempo? Porque para eso va a fortalecer, como explicaba, el hecho de asumir incluso desde el tema ético-moral el toma de decisiones, la resolución de problemas y no alargar más espacios, más tiempo y ser proactivo en ese sentido. Entonces, cuando si el niño me dice, lo voy a hacer de aquí el lunes o martes porque voy a clases y voy a ver a mi compañero, listo, entonces yo como profesor anotar este punto y asesorarme que después, al siguiente día, después de lo que me dijo, voy a preguntarle. ¿Sí? Porque eso va a permitir que el niño esté claro de que lo que uno, desde la parte ética, lo que uno se compromete lo va a hacer, y también que hay un seguimiento y un acompañamiento. Pero sobre todo porque esto va a permitir, como explicado hace un momento, que esa transferencia de conocimiento también asuma, ¿no es cierto? Y por eso es que vamos a ver que otro beneficio muy importante de los beneficios del aprendizaje significativo va a ser la motivación y el compromiso. Entonces, los chicos, entre más están motivados,
cuando vean la relevancia de lo que están aprendiendo, van a lograr querer continuar en un aprendizaje, van a querer comenzar a integrar más aprendizajes a su vida y eso va a generar que la transferencia de conocimientos y todo lo que estamos enseñando se integre. Con lo que les expliqué hace un momento, cuando entonces yo le digo esto y cuando veo al niño que está dudoso o está dudando de la acción que va a hacer, ¿verdad? Entonces, otra técnica que es muy buena usarla es en escalas. Entonces, decirle del 1 al 10, del 1 al 10, ¿qué tan seguro estás que lo vas a hacer? 1, nada seguro, 10 completamente seguro. Del 1 al 10, ¿cuánto? 5 es la mitad, ni sí ni no. Entonces, si me dice estoy en un 7, 7 me siento que lo voy a lograr. Ok, claro, esto de las clases también obviamente va a ser ya después de los 7 años. Entonces luego viene la pregunta, ¿verdad? ¿Qué necesitas o de qué forma te puedo ayudar o de qué necesitas para que logres cumplir el 10? Que diga, necesito que mi papá o mi mamá me lleve, necesito que mi papá y mi mamá acepten a mi amigo, no sé. Entonces, y ahí trabajarlo. Entonces, eso va a generar este compromiso, esta motivación y se va a realizar. Entonces, una vez que se estructura eso, el niño va a lograr hacerlo. Pero si el profesor o la profesora dice, ya, entonces, ¿a cuál amigo va a perdonar esto? Y luego se olvida y no toma en cuenta este proceso, también va a quedar en nada, porque el niño va a decir, puede ser lo que sea, pero al final no me va, mi maestro o mi maestra no va a estar pendiente sobre esto, ¿no? Y claramente eso puede generar que incluso el niño pueda terminar desde la parte ética mintiendo o haciendo cosas solo por compromiso. Y eso va a generar un problema a nivel integral y espiritual. Entonces, muy importante en el aprendizaje significativo tomar en cuenta estas herramientas, estas técnicas que se les acaba de decir, para que se integre la espiritualidad. Recuerden esto, no es tan importante el conocimiento, ¿sí? Con una cosa que se quede enseñar incluso en el mes, con que eso se quede ahí y para siempre, internado en el cuerpo, en la emoción, en el cerebro, como una programación ahí a nivel espiritual, emocional, cognitiva, eso es más que suficiente porque eso le va a servir para toda la vida, ¿sí? Porque el conocimiento, como explicaba en su momento, memorizado o sí puede haber un roleplay o puede haber un juego, pero si no existe esta parte de la aplicación y ese seguimiento a esa aplicación, va a ser un momento muy complejo y muy difícil en ese sentido, porque posiblemente va a haber aburrimiento, posiblemente incluso hasta puede ser una burla, ¿no? Y también pensar que igual todas las personas no van a tomar en cuenta de su progreso o a su vez de sus acciones. Entonces, incluso luego vendría después que saber que lo hizo, puede haber un momento de reforzamiento positivo o de celebrar. A mí me gusta llamarle celebrar los milagros, porque personalmente es muy bonito que integremos el punto de celebrar los milagros, que yo puedo generar un milagro, ¿sí? Quizás no voy a crear otro mundo, quizás no voy a crear una nueva especie, pero sí puedo crear milagros con mi vida y con otras personas. Entonces, que el niño al final logre perdonar a su primo, a su hermano o a quien sea y que reconocerle qué pasó y luego celebrar entre todos, sí, lo logramos, lo hicimos y a raíz de eso incluso luego ampliar y decir qué pasaría si con comunidad buscamos hacer algo más diferente. Entonces, eso va a generar en los niños y las niñas este compromiso y ahí vamos a darnos cuenta de los beneficios de este aprendizaje significativo. Deuteronomio capítulo 6, 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 6 al 7. Entonces, recordando la parte que incluso se había explicado anteriormente, cómo es esto de repetirlas, ¿no? Mando que estarán sobre tu corazón y repetirlas a tus hijos. Entonces, claramente el tema del corazón habla sí o sí de la parte del alma, como habíamos explicado la vez pasada, que en hebreos en el nefesh, ¿verdad? Entonces, en el nefesh queda en su mente, en sus emociones, en sus deseos, en su parte incluso física.
queda ahí grabado, es interesante y que esto se la va a repetir y lo harás estando en tu casa y fuera de tu casa. Entonces el punto es que no solo quede en casa o en la escuela dominical esa clase, sino que lo más importante es ir hacia afuera, hacia el mundo y experimentar la espiritualidad. Por eso es que la espiritualidad no se experimenta entre cuatro paredes generalmente. O bueno, se puede experimentar una forma, un estado de espiritualidad. Pero recordemos que el estado es un momento, que eso no quiere, es una, pero no es una etapa. Las etapas, en cambio, es cuando ya ha logrado transitar, ha quedado eso solidificado, integrado, y eso ya no va a desaparecer. Al contrario, estoy listo para avanzar a la siguiente etapa. Entonces, en cambio, el estado es solamente, y el estado puede ser entre las cuatro paredes, dentro de casa papá, mamá, en la casa donde vivo con papá y mamá, pero lo importante es hacia afuera. Y eso es lo más importante porque es la forma como yo me relaciono con los demás, en el día a día, en ese sentido, en casa y afuera. ¿Por qué? Porque la espiritualidad muchas veces ha pensado que es el hecho de irme a las montañas, que es parte de una forma de poder conectarse, pero el quedarse ahí y no estar acá, en lo humano, el día a día, claramente eso no hablamos de espiritualidad, eso hablamos más de una religiosidad, más de espiritualidad. Entonces, por eso es que muy importante, y ese texto es muy clave en ese sentido. Integrarlo a nivel corazón, cognitivo, emoción, físico, y claramente es la espiritualidad donde en todo momento, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, estás integrando esta espiritualidad. Y eso es lo que buscan los beneficios del aprendizaje significativo, que se haga realidad este texto. No solo es memoria, sino es todo lo que acaban de hablar en la parte integral como ser humano que somos.